Bien, vamos a compartir otro episodio de la serie Opinión de un laico. En esta oportunidad, esta serie literalmente, o si lo quieren llamar podcast, se va alimentando bajo un esquema muy distinto a las demás series que están en el canal de Abrazando Nuestra Fe, porque esta serie responde a ideas, momentos, circunstancias, inclusive tendencias que se puedan estar dando en el momento. Otras no, otras tienen que ver quizás más experiencias personales que traigo a la luz, por supuesto, siempre sin hablar de personas, ni de instituciones, ni de empresas, sino simplemente traigo un hecho y lo expando para la reflexión de todos. Y en esta oportunidad hay algo que me viene haciendo de un tiempo para acá, no es nuevo, pero me viene haciendo mucho ruido, o quizás me preocupa, no sé si es una preocupación de Dios, no sé si es una preocupación que debamos tener como iglesia, o no sé si es parte de lo que llaman ahora los nuevos tiempos a los cuales tendremos que adaptarnos, y que tiene que ver con la posición de los laicos, y yo soy laico. ¿Qué son los laicos? Pues los que no son ni consagrados, los que no están bajo el sacramento del orden, los que no son sacerdotes o religiosas, que han hecho voto de castidad, pobreza y obediencia. Los laicos, como muchos, la mayoría de los que puedan escuchar estos videos, somos personas que pueden estar solteras, casados como yo, viudos, divorciados, pero que forman parte de la iglesia. ¿Ok? Y cada vez, producto de la gran crisis vocacional que viven algunas congregaciones, no todas, pero que sí es un problema bastante generalizado, pareciera que los laicos están heredando carismas que en su momento, en su inicio, en su fundación, no estaban diseñados para laicos. Eso es un punto que debe preocupar, porque siempre cuando eso pueda estar ocurriendo pueden pasar dos cosas. O sea, se pueden tomar dos tipos de decisiones. Hay una que es que, bueno, se van secando las vocaciones, quedan dos, tres religiosos, religiosas de una congregación, ya no se admiten más postulantes porque ya no hay quien las forme, no hay quien las pueda ayudar a administrar o llevar el carisma, y por ende el carisma muere en sí misma, que aunque muera un carisma, no quiere decir por eso que muera Dios o que muera nuestra fe. Un carisma es una bendición de Dios, un regalo que Dios puede dar en determinado tiempo, en determinado momento, a una sociedad, a una ciudad, a un pueblo, al mundo, para dar respuesta a una forma de llegarle a Dios, a un estilo de llegarle a Dios. Los carismas también han pasado por reformas. Santa Teresa de Jesús fue un caso muy importante, ella siendo del Carmelo, carmelita calzada, después de los carmelitas descalzos, ella agudiza o hace un poquito más exigente. Eso también me gusta, como de tantas cosas que se pudieran hablar, como un método de solución al tema vocacional. A veces se distiende, o se hace una distensión, como que hay que relajar un poquito las normas, como que hay que quitar cosas que puedan espantar a los postulantes, y más bien pareciera que los métodos eficaces son todos contrarios. Hay que volver quizás a la raíz, a la exigencia, al claustro, a la contemplación, al misterio de la oración en sí misma. Por supuesto, todo esto es muy fácil hablarlo, pero esos son carismas, son dones extraordinarios del Espíritu Santo. Ese es un camino, como les decía, se cerró, ya hasta aquí llegó. Lo segundo es, por evitar que el carisma muera, empezar a migrarlo a la mano de los laicos. ¿Cuál es el problema que tenemos los laicos? Y me voy a poner a mí como principal ejemplo. ¿Ok? Obviamente no puedo generalizar, yo no puedo decir que todos los laicos sean así, pero voy a hablar de algunos puntos que son muy generalizados. Hay tres votos que en todo religioso son muy importantes y tienen un propósito. El religioso que lleva un carisma, discúlpeme la redundancia, que lleva un carisma religioso, espiritual, está llamado a vivir para Dios, no para el mundo. Y por ende, hay tres renuncias que son muy importantes. La renuncia a la riqueza, a la propiedad, al esto es mío. Eso fue una de las cosas por las cuales luchó mucho Santa Teresa de Jesús. En la época de Santa Teresa de Jesús, pues llegaban las postulantes al convento, pero llegaban con su división de clase bien marcada. Pues las que tenían sirvienta, casi que querían meter la sirvienta en el convento con los mejores trajes, con todo su ajuar,
y entonces estaban las monjitas de alta élite y las monjitas de la prole, de baja élite, ¿no? Y ella vio eso y ciertamente fue uno de los puntos de reforma que nada de nadie. Citando, por eso digo, volviendo a las bases de lo que se narra en el libro Los Hechos de los Apóstoles. Nadie hacía como suyo nada, sino que todo lo compartía. Entonces, ese voto de pobreza en los laicos no es parte de nuestro discurso de formación social. Hay laicos que se han tenido vidas extraordinarias, heroicas, pero eso no es lo común. Nosotros los laicos, de hecho, somos como esos peones de ajedrez que dan la batalla ante la sociedad y van protegiendo detrás a quienes realmente custodian la fe, que son los consagrados, son los sacramentos, todos esos signos y símbolos que representan nuestra propia fe. Entonces nosotros tenemos que tener un pie en el mundo, trabajando, luchando por tener dinero, por comprar una casa, por comprar un carro, por darle educación a nuestros hijos. Y la pobreza no es un discurso que esté muy anclado en el laico. ¿Qué puede traer eso de problema en una congregación? Que entonces, como nosotros los laicos estamos acostumbrados a resolver por nuestros propios medios, por nuestras propias inteligencias y habilidades, muchos de los problemas, se pierde la confianza y el sentido de la confianza en la providencia, que es la providencia, esa mano de Dios que acompaña, custodia, cuida y que además se hace expresión viva de fe en una congregación religiosa. Pongo otro ejemplo de la vida cotidiana, el canal EWTN, que hasta donde yo sé, no sé si eso ha cambiado, pero mientras la madre Angélica estuvo viva, ella no permitía un solo patrocinante en ese canal. Ese canal vivía 100%, así lo dicen ellos, habrá quien lo cuestione, pero lo que ellos decían es que ellos vivían 100% de la providencia. Pero también hay santos que vivían de la providencia, San Felipe Neri, San Martín de Porras, que estaban unidos a congregaciones. San Francisco así creo que es el mejor ejemplo que podemos dar. Un hombre que literalmente se desnudó al mundo para poder entrar como era, con la pobreza absoluta, a Dios, y además vivió de la caridad y no padeció y se enfermó y curó enfermos, pero no se preocupaba mucho por el tema de la riqueza, de llevar cuentas, no era ese tipo de santo. Entonces eso es un primer punto, porque el laico va a llevar rendimiento a un carisma, va a llevar esa visión de que tenemos que, en nosotros están las estrategias para que esto salga adelante, y a veces se pierde mucho el sentido de la fe y la confianza en el que tiene que resolverlo todo, que es Dios. O sea, con nosotros, pero que el que nos guía es Dios. Y es el ejemplo cuando el pueblo de Israel, este salto también se va a ver aquí, eso está en el libro de Samuel, cuando el pueblo de Israel le pide a Samuel que les dé un rey. Y Samuel le dice, pero ¿para qué ustedes quieren un rey si ustedes los gobierna Dios? ¿Ok? Y ellos dicen, no, que todo el mundo tiene un rey, nosotros queremos tener un rey. Entonces Samuel va a consultarle a Yahvé y Yahvé le dice, dales a su rey, porque ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Entonces, ese contexto me parece muy, no sé si se logra ver, pero muy visual para entender los peligros que puede tener un laico, y es uno de los riesgos. Como digo, quizás me equivoco, quizás Dios ha puesto en el corazón de algún carisma, ponga laicos ahí, bueno, póngalos y le irá bien, pero es un riesgo a considerar. Segundo punto, tiene que ver con la castidad. Aunque estos temas del celibato, yo acabo de hacer una opinión de un laico en torno al tema del celibato, los laicos de este tiempo, yo creo que quizás de siempre, pero de este tiempo particularmente, el tema de la castidad y la virginidad es risible en los laicos. No meto la mano en los consagrados, que ya siguen, además lo hacen como voto, pero hoy por hoy los laicos, libremente, aunque la iglesia diga lo que diga, los laicos libremente, laicos cristianos católicos, pues están usando mayoritariamente en porcentajes abrumadores métodos anticonceptivos de barrera, artificiales. Muchos practican el aborto, muchos tienen novias ya, relaciones de noviazgo que no están unidas sacramentalmente y tienen relaciones sexuales. De hecho, la lectura del domingo pasado, el domingo, si no me equivoco, 14 de enero del año 2024, la lectura de San Pablo, no recuerdo si era a los Corintios o a los Colosenses, eso sí se las debo, discúlpeme, pero sé que estaba por allí, hablaba de que el cuerpo no era para fornicar.
Así literalmente. ¿Y qué es la fornicación? Bueno, tener relaciones sexuales con personas que no sean tu pareja sacramentalmente hablando. Esa enseñanza la iglesia no la ha perdido, pero el laico no es cultura. Entonces, de esa no cultura, también te expones cuando introduces a laicos en carisma a la apertura de mayores escándalos que ya hoy hacen ruido en la fe. Nosotros los laicos no somos, hay que trabajar mucho. No, y hay que decirlo con humildad y como digo, no hablo por ti que me escuchas, hablo por mí. Nosotros no somos la mata del ejemplo para la Iglesia Católica. Nosotros, hoy por hoy, y yo también viví esa experiencia, hoy no la tengo. Hoy yo estoy casado sacramentalmente, pero yo viví un tiempo en que yo estuve en una relación que además, una persona extraordinaria que Dios llamó a su encuentro y en su infinita misericordia, pues Él habrá sabido abrazarla y cada quien pues tendrá que rendir sus cuentas de justicia y de amor ante Dios. Pero era una relación donde no nos podíamos casar por la iglesia porque había un divorcio de por medio. Y yo fui catequista, a mí nunca me cerraron las puertas de la iglesia, yo leía en la iglesia, además yo fui hasta un coordinador de un consejo de animación pastoral de X congregación, pero yo estaba en una situación irregular. Entonces eso es motivo de escándalo. Tanto así que yo a esa comunidad, cuando ocurre el fallecimiento y logro rehacer mi vida, y casarme sacramentalmente, yo a esa comunidad prácticamente no pude ir más. Y no pude ir más no porque me tiraran piedras, pero era espeso, eran espesas las miradas, eran espesos los comentarios que había. Entonces, para evitar que los demás pequen y para evitarme a yo también ser factor de escándalo en esa comunidad, yo me tuve que apartar. Entonces, imagínense ustedes con un ejemplo tan sencillo, cuánto escándalo puedes tú inyectarle a tu carisma, a ese carisma que además es de Dios, es inspirado por Dios, a tu congregación cuando libremente pues metemos ahí a todo el que venga. Si usted cree en las energías ancestrales y usted cree en el horóscopo y usted cree en la adivinación y usted está divorciado, vuelto a casar y usted tiene 4 hijos pero con 6 mujeres distintas, exagerando, véngase porque es que no tenemos a más nadie. Eso es peligroso. Ese no tenemos a más nadie es mortal en un carisma, porque vuelvo al primer punto, se pierde la confianza en Dios. ¿Qué le pasó a los hermanos a los macabeos? No los hermanos, parte de los macabeos. Ahí estaba uno que era Judas, que era el más guerrero, Simón, que era el consejero, etcétera. ¿Qué le pasó a los macabeos? Que en un punto de la batalla, cuando ellos ya habían sacado a los sirios y habían logrado medio independizarse como nación, ellos hicieron pactos y alianzas ¿con quién? Con los romanos. Porque ellos sentían que los romanos eran un imperio creciente, poderoso que los podía ayudar. ¿Cuál fue el derivado para el pueblo de Israel en el corto tiempo? Que Roma los invadió. Que vino Roma y les puso a Herodes como un rey ahí que ni siquiera era de la misma eh, casa de Judá. Y con Herodes se rompe la tradición de reyes que venían del linaje de David. Y es ese momento cuando Dios decide mandar a Jesús. Dios Padre, cuando Jesús se hace vivo, se encarna. Entonces, ese peligro de que resuelvo con lo que hay es decirle a Dios, tú no eres la solución a mis problemas. Y esto hay que tenerle paciencia, esto hay que tenerle discernimiento. Hay congregaciones que sí pasan por crisis horribles de sequedad, pero que también tienen que hacer introspección y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Con qué nos estamos identificando? ¿Más con el mundo o con Dios? Eso es un punto a reflexionar. No a criticar, todos somos seres humanos, es como un matrimonio que está en crisis, entonces se ponen meten la brujería para hacer ritos y las mujeres que a veces son un poquito más dadas a esto empiezan a lavar los interiores del hombre con, qué sé yo, con saliva de perro para que el hombre no se les vaya. En vez de sentarse con el hombre y orar por ese hombre, no, le queremos las cosas que tengan rito, que muestren poder, que sea yo el que esté solucionando. Ese es el punto 2. El punto 3 es el más delicado de todos. Y más, confeso por una vez un sacerdote que lo decía y yo me suscribo a él totalmente. Que él decía que de los votos que hacen los consagrados, el más difícil no es el celibato, no es la castidad, ni es la pobreza, es la obediencia. Los laicos no estamos acostumbrados a obedecer. Los laicos somos autogestionados en muchos sentidos. Uno en la empresa, el que no obedece porque es su trabajo y bueno, y habla y chismea por los pasillos y le saca la lengua al jefe y de frente le da un beso. Eso pasa con los laicos, pero en esencia, los laicos no estamos muy conectados con el tema de la obediencia. Tanto es así
que de hecho nosotros también le debemos obediencia a nuestros obispos. Pero si usted me pregunta a mí cuántas veces yo me he sentado en una mesa a comer o a hablar con un obispo, creo que me sobran dedos de esta mano y todavía me falta un dedo. O sea, de eso de que el obispo, el obispo para mí es una imagen lejana de la iglesia, pero el obispo manda sobre mí. Por ejemplo, este ministerio que yo llevo, si saliera se promulgara un decreto que saliera de mi arzobispado, del obispo de mi ciudad, que dijese que yo tengo que cerrar este canal, porque este canal no promueve la fe católica real, yo como laico tengo dos opciones. Si yo soy un laico realmente comprometido y cristiano, yo hago una pausa en el canal, hago un discernimiento y espero. Y digo, Señor, perdóname porque si esto me está llegando, pues es una prueba de obediencia. Conociendo a Luis que conozco, yo tendría que hacer un esfuerzo muy grande para hacer eso, pero sé que es lo correcto. Sé que es lo correcto. Ahora estoy hablando de Luis que realmente soy. Yo me autogestiono mucho en muchas cosas. De hecho, porque además a mí la perdera de tiempo, a mí ese cruce de ideas que no llegan a nada, a mí él le está chismeando horas de gente, a mí eso me descoloca. Y sí lo he hecho, sí he chismeado, sí he hablado de gente, he destruido, he difamado, sí lo he hecho, porque ¿quién va a decir que no he hecho eso? Pero he aprendido a autogestionarme en muchos sentidos. Y yo doy resultados, buenos o malos, lo que se esperaba o no, yo doy resultados. Entonces, qué difícil, quizás la versión más antipática de mí es la que saldría ahí. ¿Sabes qué? Bueno, que el obispo diga lo que sea, yo ni siquiera sé quién es ese obispo, yo sigo con mi canal y que ese canal es para Dios. Y entonces entramos como en un gnosticismo. Entonces, los laicos que yo realmente admiro, desde muchos, son los laicos que, por ejemplo, sacando el tema salarial, cuánto ganan, estoy aquí por un trabajo, son los que realmente dan tiempo a Dios y hay muchos, muchísimos que están metidos en barrios, que tienen programas de formación social, pero que siempre tienen una actitud de peones, que eso sí, una cosa es ser peón, otra cosa es ser ahí lo dejo. Porque hay sacerdotes que también se les mete el aura de príncipes y reyes. Y yo soy la autoridad aquí, yo mando aquí, ¿no? Y fíjense que ni siquiera Cristo era así. Cristo daba órdenes y Cristo daba instrucciones, pero Cristo era un hombre cercano, un hombre que le lavó los pies a sus discípulos. O sea, sería interesante ver ese ejercicio, no solamente un Jueves Santo, en lo que yo llamo, y discúlpeme, eso que suena patético lo que voy a decir, lo que yo a veces llamo el teatrico de Semana Santa, ¿no? Que entonces ahora proliferan las obras para todo. El Via Crucis, los muchachos se van riendo con la cruz, se van tomando fotos, los latigazos, la gente se ríe, todo un chiste, y estamos recordando la muerte de Cristo. La última cena, el lavatorio de los pies, yo lo viví en una experiencia que no voy a decir cuál, porque está prohibido decirla, en un retiro que lo viví, de verdad que una broma extraordinaria. O sea, ahí sí es verdad que todos nos fuimos en llantos. Pero lo que tú ves en las parroquias es más teatro que otra cosa, porque nos quedamos mucho en los signos externos y no en la interiorización. Qué interesante sería que los líderes, los pastores, tú los veas lavando pies, pero que no sea un Jueves Santo. Y los hay. Hay gente que se faja a hacer sopa solidaria, que se faja a limpiar enfermos. Entonces no todo es malo. Pero volviendo al punto de inicio, que no es criticar a los consagrados, por favor no se entienda eso, es todo lo contrario, es mi preocupación. ¿Cómo creo yo que los laicos no estamos llamados a apoderarnos de carismas que no nos pertenecen? Porque son carismas que se hicieron para seres que son diplomáticos del Dios, del Dios verdadero, del cielo, y que además tienen esos tres elementos que tienen que interiorizarse en el corazón de un laico. Por eso es que yo, y lo digo con mucho respeto, y soy laico, los laicos siempre debemos caminar un pasito atrás de los consagrados, porque estas personas literalmente lo han dejado todo por servir a Cristo, por amarlo, por ser parte de un todo, que Dios es parte de su todo. Triste el consagrado que quiere estar del lado de los laicos y vivir la vida del laico. La vida donde no soy muy obediente, donde la castidad no importa, donde la pobreza esto es mío. Eso es muy triste. Eso, hay un sacerdote, también lo coloqué en el canal, Fray Nelson Medina, que él habla de la vulgarización del sacramento o de la vida consagrada. Eso es caer en vulgaridad. Y ustedes son seres demasiado extraordinarios, gente de admirar. ¿Qué hacer entonces con un carisma que se está secando?
hay que hacer discernimiento en la oración. Y ese discernimiento en la oración es ir y comparar y evaluar y mirar, abrir las ventanas y ver lo que está pasando en otros carismas, que también es de enseñanza, es de solidaridad, es de sinodalidad, ver lo que funciona en otros carismas. Por ejemplo, el tema de los hábitos, el tema del sacerdote y la religiosa que se viste y que se reviste además de esa imagen de que pertenece a alguien que no es de este mundo. Lo otro es la vida centrada en dinámicas de oración, de caridad o de amor, de servicio y de vida activa, pero de vida activa en la oración. Yo a veces siento, y con esto termino y capaz con esto me van a terminar de no querer muchas personas, pero yo a veces siento que a la vida consagrada le ha hecho mucho daño llevar colegios, en general, hombres y mujeres. Porque una cosa es dar los espacios, ¿okay? Y dentro de esos espacios, que eso es una gran estrategia, hacer francamente el adoctrinamiento, el enamoramiento del Evangelio, el dar a conocer a Cristo, tener sistemas de educación con profesores que además estén comprometidos con la fe. Por eso vuelvo al tema de los laicos. Cada quien vea en sus colegios lo que tiene como laico en la gama de lo que implica un docente que tenga que llevar la vida y el ejemplo de Cristo. Entonces, ¿qué me van a decir? Pero es que no hay más nada. Es verdad, no hay más nada, pero eso es un problema. Entonces, ese problema va más allá de que siendo la congregación diga primero en bloque. Aquí el tema religioso, aquí la educación en la fe, la religión, la damos nosotros. Porque nosotros somos los que estamos formados y el propósito de este colegio es dar relevo a la vida consagrada, que no tiene que ser necesariamente de tu carisma, eso sería un egoísmo, es dar vida consagrada a la iglesia y además dar laicos también que tengan una vida consagrada desde el punto de vista matrimonial, que se haga esfuerzo y fuerza a la figura de la familia, hombre y mujer, matrimonio, hijos. Esa es la función de un colegio católico. Lo demás es añadidura, lo demás es tecnología, lo demás es modismo. Pero dentro del carisma, dentro de esa figura del colegio, de repente ya hay otras gestiones que también hay que evaluar si no te quitan más tiempo. A veces tú puedes conseguirte sacerdotes que están más tiempo en trabajos de oficina, de rectorías, que dando misa, que confesando, por ejemplo. Y que están cansados. Yo conocí a uno que quiero muchísimo y él estaba súper agotado. O sea, ya cansado del colegio, cansado y ya no le provocaba nada. Y es precisamente porque estaba seco. Seco en algo que hasta su propia vocación sacerdotal se le estaba secando. Porque ya no encontraba espacios para eso. Así como hay otros que huyen de los colegios. Y también los entiendo. No, yo no quiero saber nada de colegio, yo no me hice sacerdote para estar metido en un colegio, yo me hice sacerdote para estar en un confesionario, administrando sacramentos, dando la misa, haciendo vida pastoral. Entonces es un tema, yo creo que es un tema interesante, creo que es un tema que yo no tengo las respuestas, por Dios, solamente lo llevo a la palestra. Es un tema interesante que hay que meterle el ojo. Somos los laicos los más idóneos para llevar carismas que en esencia eran de vida consagrada y que ahora ya no tienen relevo. Dejo la interrogante allí. Quizás de mi parte lo que puedo decirle a Dios, yo tengo un hijo, si Dios me concede la gracia de tener más, pues bienvenido será. No los he evitado en el punto de vista de que no quiera tener más hijos y mi esposa tampoco. Entonces si eso se da, pues bienvenido será. Y nosotros como padres decir, si tú nos llamas a uno, a los dos, a que tengan una vida religiosa, sacerdote, religiosa, de nuestra parte como padres, bienvenido será. Y esa es una primera gran respuesta. Porque esa obsesión de que tienes que tener hijos, los nietos, no. Que sean útiles, que su vida responda a un llamado existencial, que sean útiles para el que los creó, para el que les dio la vida. Porque al final todos vamos a volver allá y como la parábola de los talentos, volveremos con 5, volveremos con 10, con 5 o con el mismo talento que nos dieron. Ya eso es reflexión de cada quien. Espero que lo que quiero decir se entienda. Hay laicos que son muy valiosos en los carismas. Solamente es cuidar el tesoro, quizás como decía Jesús, no le den a los perritos la comida de los amos. Es decir, lo sagrado, lo que realmente está llamado a generar santidad, que es lo más importante que puede haber en el planeta Tierra, que es la generación, espacio donde se genere santidad para el ser humano. Cuidado a quien se los estamos dejando, ¿sí? Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.